Hoy en tu segmento Debates y Soluciones conoce la historia de don Roberto Paniagua, un padre que desde siempre ha sido responsable para con sus hijos, incluso después de la ruptura amorosa con la mamá de los 4 hijos que procreó. La situación que actualmente vive trata de la mala administración por parte de su expareja respecto a la pensión que este mismo le provee a los menores. Yo me doy cuenta, ¿verdad?, cuando de alguna manera pues yo siempre voy a visitar a mis chavalos, ¿no? Y cuando yo, alguna de las veces que llegaba, pues los chavalos me preguntaban o me hacían reclamos de que no se les compraba nada, de que les hacía falta, quizás hablemos zapatos, ropa o para ir a clase, ¿no? Sin embargo, usted como padre nunca estuvo indispuesto a darle. No, yo siempre anuente a atenderlos, porque es mi obligación como padre y mi deber de darles a ellos, pues, porque ellos no tienen por qué sufrir la separación entre su mamá y yo. Busco una pareja ahí y la verdad es que no trabaja, pues, la pareja que ya tiene. Prácticamente se estaban aprovechando del dinero que usted le pasaba para su hijo. Es correcto, a eso voy a explicarle que pues, yo de manera muy personal, muy sutil, ¿verdad?, le di seguimiento a eso, pues, y descubro que ella, con el dinero que yo le estoy pasando a mis hijos, ella disfrutando con la pareja, pues, con la nueva compañero. Entonces, y ahí bebiendo hasta un licor, paseando, bailando y haciendo charanga con el dinero que es de nuestros hijos. Es hasta un delito, le dije yo a ella. Pues, yo creo, así lo considero, que es un delito que una mujer abuse del dinero de sus hijos. O sea, que como padre en una pareja, voy a generalizar, le dé a sus hijos cuando posteriormente pues uno se haya separado, y que la mamá agarre el dinero para derrocharlo con su nueva pareja. Yo creo que eso más bien debería uno demandar, pues no sé las leyes cómo están en ese sentido. ¿Esto de alguna manera le afectó moralmente a usted como hombre? Claro que sí, me afectó mucho. Como le decía, a mí me dio indignación, de repente me dio hasta ganas de llorar, porque yo decía, qué barbaridad, mis hijos aguantando hambre, mis hijos necesitando, y ella disfrutando el dinero, derrochando el dinero con otro, será, no sé, pues, pagándole porque esté con ella, quizás. Pues. Conozcamos a continuación la opinión por parte de nuestros expertos en el tema. Con imágenes de Harold Montiel, Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Bueno, vamos a abordar este importante tema, si tiene una situación similar, sea varón o mujer. En este caso, pues hicimos el testimonio de nuestro amigo televidente que solicita el apoyo siendo varón, pero también puede ocurrir con alguna mujer. Vamos a darles informaciones de cómo hacer, ante qué autoridad denunciar esta situación, si en realidad se está dando, se debe o no investigar. Ya está con nosotros nuestro especialista. Soy Chica Cabo. A quien le damos la más cordial bienvenida. Sabemos que nuestros juzgados de familia se saturan de demandas por pensión alimenticia. Algunos hombres, muy pocos, lo cumplen de manera natural, como una obligación moral, y por amor a sus hijos le dan su pensión alimenticia. Otros lamentablemente no, tienen que andarlos siguiendo hasta con la policía o echarlos presos para que puedan cumplir con esa responsabilidad que tienen. Pero hoy vamos a hablar precisamente si se le está dando el uso adecuado o no a ese dinero que dan para sus hijos. Le damos la bienvenida a Kenneth Hernández, él es de Hernández y Asociados. Hoy va a estarnos asesorando sobre este importante tema. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días, amigos televidentes, y estamos a sus órdenes. Siempre he dicho que estos segmentos son para educación jurídica, para orientar un poco a la población acerca de sus deberes y derechos desde el punto de vista legal. Y pues felicitamos a Acción 10 por esta iniciativa. Y estamos aquí pues para servirle. Bien, el tema que vamos a abordar en esta mañana es acerca esta temática pues moral, ¿no?, de que uno está dando la pensión de alimentos, sí, y determinar si es bien usada, bien administrada esa pensión de alimentos. Entonces, esa temática se llama derecho de supervisión de la pensión de alimentos desde el punto de vista legal. Estrictamente
legal, ese tiene ese nombre. Se puede supervisar. Derecho de supervisión de la pensión de alimento. Entonces, cuando uno cree que no está siendo bien administrada la pensión de alimento, entonces puede recurrir al juez de familia y pedir ese derecho de supervisión. Okay. Incluso la misma ley señala de que puede ser de oficio, pero lamentablemente, como bien decía Xochitl, como los juzgados de familia están bien saturados, difícilmente un juez de manera oficiosa, voluntaria, va a ponerse a investigar cómo están haciendo el cumplimiento de estas pensiones de alimentos. Entonces, el interesado o el que se sienta afectado debe de recurrir al juzgado de familia y solicitar, ¿verdad?, mediante un escrito, ese derecho de supervisión de la pensión de alimentos. Okay. Está en todo su derecho, la ley lo asiste y es una de las novedades que el Código de Familia trajo consigo en estas reformas. Sí, cuando se habla, y qué bueno que traiga, ¿verdad?, a colación el Código de la Familia, se dice, es que vinieron en contra de los varones, igual que se habla, ¿verdad?, de la Ley 779. Pero en cuanto al Código de Familia, que hace poco, pues entró en vigencia hace poco tiempo, pero ahí establece el cumplimiento de esa pensión, sea para varón o para mujer. Pero ¿cómo nosotros decir está mal administrando esos recursos de la pensión alimenticia? ¿Qué tenemos que demostrarle o llevarle, qué prueba llevarle a ese juez para que indique esa supervisión? ¿Cómo hacerlo? Muy interesante porque la carga de la prueba siempre la lleva quien demanda. En este caso, si hay adolescentes o niños mayores de 7 años, la prueba fehaciente sería el testimonio de ellos, okay, ¿verdad? Ese es uno. Dos, por ejemplo, si está pasando una pensión de alimento de 5.000 córdobas y el niño es de menor de 7 años, entonces ahí lo que tendría que hacer es hacer la solicitud y ahí pedir también el estudio psicosocial ante el mismo juzgado, pedirlo. Entonces los trabajadores del juzgado van a la casa y hacen una supervisión en el hogar donde se está estableciendo la pensión de alimentos. Entonces ahí van a determinar realmente con quién vive ese niño, si la mamá vive sola o si vive con algún otro familiar, si tiene una actual pareja, y entonces hace un estudio psicosocial, ¿verdad?, del entorno, del barrio, de los lugares cercanos que tiene el barrio, si el niño va a un colegio, ver cuánto se paga el colegio. Entonces el mismo estudio psicosocial va a dar la pauta para determinar realmente si la pensión está siendo utilizada para el menor o si hay desvío de fondos de esa pensión. Para quienes quieran participar, nos han estado marcando el número celular. Si usted desea hacer su comentario, por favor, llámenos al 2222-7808 y con gusto le vamos a escuchar. Además que nuestro invitado le puede responder cualquiera de sus inquietudes. ¿Hay algún monto? Usted decía 5.000 córdobas, pero muy pocas de las pensiones de alimentos llegan a ese monto. Muchas mujeres dijeran, ya quisiera que me diera eso, pero ¿qué va a hacer? A veces son 1.000 pesos, 2.000 pesos. ¿Usted cree que sería justo, o si se da, que un hombre que dé, por ejemplo, 1.000, 2.000 córdobas mensuales, vaya a decir que todavía con eso mantiene a su pareja actual, la mujer? El ejemplo de los 5.000 córdobas es un simple ejemplo. Hay, como tú dices, menos pensiones de menor cantidad y hay también pensiones de más. Entonces, cuando uno dice que da 1.000 córdobas, 2.000 y que con eso está sufragando todos los gastos del menor, es mentira, pues, pero es realmente lo que puede dar esa persona. Porque recordemos el principio de los alimentos, la necesidad a quien se va a alimentar y la capacidad del alimentante. Entonces, si el alimentante tiene una capacidad, entonces, lógico, tiene que pagar más. Pero si solo tiene una capacidad limitada, entonces tiene que dar una pensión de alimento limitada. Pues, y en este caso, ahí donde tú ves pensiones de alimento de 1.000 a 2.000 córdobas. Eso es por decirlo así, es algo que acostumbra por lo general más los varones que las mujeres. Mira, quiere pedirme tanto para mantener a su nueva pareja cuando la mujer ya tiene nueva pareja, pero cuando no la tiene la nueva pareja de igual forma, te me dice que está malgastando el dinero que le doy, y a veces te dice, y se lo doy para mi hijo. Entonces, ¿cómo se administra? Ya usted nos explicó. Tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Aló? Aló. Bienvenida, le escuchamos. Mire, yo tengo una amiga, ella demandó a su marido. Bueno, el hombre era casado, pero ella se metió con él y tuvo una bebé. Y la cosa que hicieron,
ella lo demandó, le hicieron la prueba de ADN a la bebé y le dijeron que había salido el 50% negativo y el 50% positivo. Y ella dice, no puede ser así, dice ella, porque fíjate, me dice, que era el juez, me dice, que me dijeron que tenía que abrir la prueba de ADN, no la abogada del hombre, me dice. Y fíjate que el hombre lo que me le pasaron 300 pesos mensual a la niña, una niña de 1 año. Excelente. Bueno, Déjenos sus datos también, si acaso, ¿verdad?, le podemos servir de algo para asesoría a su amiga. Pero ¿qué podemos...? Bueno, en este caso, según lo que logré entender, es que no se logró determinar realmente la prueba de ADN, si era o no era hijo del papá. Entonces, y que salió 50 y 50. Entonces, lo que debió hacer ahí en ese entonces es se debió repetir la prueba de ADN. Entonces, si la señora estaba inconforme con ese resultado de la prueba de ADN, entonces ella podía haberla impugnado y volver a repetir la prueba de ADN para salir realmente de la duda. Y si él está, pero aquí no estamos claros quién estableció esa pensión de alimentos, si fue el juez o fue de manera voluntaria que el hombre decidió darle los 300 córdobas. Sí. También recordemos otros principios generales del Código de Familia. En los casos de familia, o las sentencias de familia no causan estado. ¿Qué quiere decir estado? O sea, que no es un fin, que si ya tengo esos 300 córdobas me va a pasar de por vida. No. Si cambian las circunstancias, la necesidad de ese bebé, entonces usted puede recurrir al juzgado y solicitar una reforma de pensión de alimentos y pedirle al señor juez que le aumente. Lógico, se van a hacer todas las investigaciones pertinentes, realmente van a determinar si ese niño necesita más de esa cantidad y van a ir a investigar también la capacidad del papá para ver si puede aumentarse. Entonces, mantengamos en nuestra mente de que en el código los casos de familia no causan estado, siempre pueden reformarse. Tenemos otra comunicación. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buena, le escuchamos. Mi pareja tiene un hijo de 2 años y medio y yo tengo una bebé con ella de 3 meses. La muchacha la llevó al juzgado. Quedaron de que él iba a pasar 1.500 con retroactivo, pero él le pasaba, pero ella no le quería prestar al bebé. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso? Okay. Muy interesante la pregunta, porque recordemos que cuando hay una separación muchas veces existe resentimiento. Entonces y el consejo que le damos a nuestro amigo televidente, de tener una madurez. O sea, se separa de su pareja, pero no se separa de sus hijos. O sea, la responsabilidad de relacionarse con sus hijos es un derecho. Es un derecho, no se puede restringir. Entonces, en ese caso, si él está siendo un padre obligado, está pasando su pensión de alimentos y la otra parte no le permite ese derecho de relacionarse con su hijo o con su hija, entonces debe de recurrir a los juzgados e interponer una demanda de relación padre e hijo o padre e hija. Entonces, y decir pues las circunstancias, narrar en la demanda las circunstancias por la cual no se le está permitiendo relacionarse con ella. Entonces un juez no va a tener más remedio que establecer los horarios de visita, ¿verdad?, y de relación con su hijo o hija. Vamos a conocer más opiniones de la población en nuestro segmento La Gente Opina. Veamos. Bueno, si eso fuese bien investigado, conforme ley, yo opino que el dinero que uno pasa tiene que dárselo en alimentos, que es lo más importante para los niños. Y lo adicional, que normalmente uno llega y le saca a los niños, le da su ropa, sus zapatos, todo lo que... Sabemos que es incorrecto. Súper incorrecto, lo que pasa es que la ley hoy en día pues está al revés. Protege a la mujer. Protege totalmente solo al sexo femenino. ¿Me regalas su nombre? Carlos Bermúdez. Mi opinión sería, ¿verdad?, que si el esposo le da el dinero a la esposa para la manutención de
de su hijo, no que lo ocupe para otros menesteres, pues para mí está malo. Lo importante sería que le comprara lo básico el compañero o el papá de los chavalitos, pues. Que sería, digamos, en este caso, ropa, comida, lo básico de una casa. Una actitud bastante irresponsable por parte de algunas mujeres. Sí, porque el dinero que se le da, digamos, el esposo es para propiamente de los hijos, Así es. no para terceras personas. Bueno, es lo que la gente estaba opinando. Me decía también acá una amiga televidente, es muy interesante el tema, pero sería importante que hablen un poco sobre la pensión que puede recibir la ex compañera si no se le dio la oportunidad de trabajar. Eso no tiene que ver con la pensión alimenticia. Es lo que nos están consultando antes de leer los siguientes mensajes también que nos están entrando a través de nuestra línea. Ok, muy interesante también esta pregunta, porque es una de las novedades que trae el Código de Familia. Sí. Cuando hablamos de pensiones de alimentos, no solo estamos hablando de pensión de alimentos que tienen derecho los hijos, sino de pensión de alimentos que puede tener la ex compañera, en el caso, como bien lo dice nuestra amiga televidente, cuando durante el tiempo de convivencia con su pareja no estudió, no trabajó, no se le dio esa opción, porque ella dice no me permitió. Exacto, no pueden permitir, esa es una opción. Correcto, no se le dio esa opción y se dedicó solamente al cuidado y a la crianza de los hijos. Entonces, aquí aplican dos tipos de pensiones. Hoy, al momento de la separación, puede optar a una pensión de alimentos, o sea que aparte de a los hijos, de pasar una pensión de alimentos, que es totalmente distinto. Entonces, al excónyuge se le puede pasar una pensión de alimentos. O dos, una pensión compensatoria. O sea, compensatoria es por lo menos compensar, como bien dice la palabra, todos esos años que ella tuvo al cuidado de la crianza, entonces, pero se le da un monto fijo. Entonces, ¿ese para la mujer aplica? Para la mujer. Okay. Entonces, cuando hablamos de pensión compensatoria es un monto fijo, o sea, se establece el monto y se da. Okay. Es una sola vez que se da la pensión compensatoria. Sí. Pero además debe estar en un estado de indefensión, porque si no, entonces cualquiera va a decir que me mantenga ahora, no voy a trabajar, no tengo en qué. Y probablemente está una mujer joven. Ella tiene que probar. Exacto. Entonces, a eso iba a caer ese punto y gracias por la aclaración de que no es antojadizo ese derecho de la pensión de alimentos a la pensión compensatoria. Realmente debe de concurrir ciertas circunstancias para que pueda optar al hecho de la pensión de alimentos. No solamente de decir, no trabajé o no se me dio la opción. No, también hay que acreditar de que, por ejemplo, ya una persona de la tercera edad, que tiene algún tipo de enfermedad crónica. Que si tiene una nueva pareja también. Exacto, que si tiene... Y la ley dice de que si ella opta a una nueva pareja, se corta automáticamente ese derecho de pensión de alimentos. Ya es harina de otro costal, como dicen. Bueno, tenemos otra comunicación. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, le escuchamos. Quería saber, al momento de separarse con su pareja y ella gana una cantidad de 15.000 a 20.000 córdobas al mes, ¿cuánto le tocaría a su hijo? ¿Cuántos hijos tiene? Una niña y con enfermedad especial. Solamente una, no hay por aparte. No, por aparte no, única hija. ¿Y con discapacidad? Sí. Ok, entonces la ley establece de que cuando son un hijo, dependientemente del salario, entonces ya a lo neto se le va a tasar una pensión del 25% sobre el monto neto, si es un solo hijo. Si son dos hijos, el 35%, de 3 a más, el 50%. Se divide entre eso. Se divide entre todos. Entonces, pero en estos casos de menores o niños con discapacidad, entonces el juez va a valorar esa situación y puede aumentarse, aunque sea un hijo, puede decir, no, yo le taso la cantidad de 35%. Porque hay más gastos. Exacto, entonces eso va a estar en dependencia de esa discapacidad y cómo el juez valore. Y de vitalicia, ¿no? Porque a veces dicen a los 18 le dejo... No, y vitalicia. Esos son los únicos casos donde puede quedar la pensión de alimentos vitalicia. Entonces, lo otro es eso, pues, porque dice, yo me he encontrado también ya en el ámbito profesional de que dice, no, pero que la ley dice que el 25%, incluso en esos casos de personas con discapacidad, no, pero acuérdense que hay un principio que se llama el interés superior del menor.
del niño. Entonces, el juez va a valorar esa discapacidad y está en su facultad de aumentarle, aunque sea solo uno. Tenemos otra comunicación en la línea telefónica. Aló, buenos días. Aló. Tenemos mensajitos de texto mientras tanto. Anda ahí, Ramirito, escuchando llamadas. Tenemos otro mensaje por acá, dice que es posible que mi ex me pida facturas por lo que yo compro, dice. Si yo gasto más de lo que él me da. Otro mensaje dice por acá, buenos días, mi ex le pasa a mi niña 3.000 mensual y nada más, mi hija es discapacitada y tiene 12 años. Él tiene un salario de 19.800, ¿cuánto le corresponde a mi hija? Necesito asesoría, dice, ¿podría ayudarme por favor? ¿Por qué las pruebas de ADN salen negativas cuando la mujer está segura de la paternidad? O sea, que solo con esa persona ha estado. Mujeres, dice, hoy en día un estilo de vida, dice, teniéndole hijos a varios para vivir de esas pensiones. Hombres, no sean ingenuos, dice, usen condón, hoy en día el hombre es el que se tiene que cuidar. Algún machista escribió eso por ahí. Buenos días, me gustaría que entre mi llamada, dice al canal, me gustaría que tengo mi papá, con el papá de mi hijo, serios problemas, necesito asesoría. Buenos días, mi hijo tiene 3 años y yo llegué a un acuerdo con mi esposo en el juzgado de Chinandega, que él le tiene que dar al niño 1.613 córdobas con el retroactivo, pero solo cumplió un mes y ya tiene 2 años y no ha dado nada. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Tenemos otra comunicación, buenos días. ¿Aló? Aló, sí. Escuchamos. Quisiera hacer una pregunta. Quisiera saber a dónde puedo ir para hacer una denuncia de pensión alimenticia. Yo tengo 2 hijos y tiene mucho de que no me pasa mi esposo. ¿Tiene sus hijos? Tiene 4 y 2 años. 4 y 2 años. ¿Él tiene una nueva pareja? No, él dice que está solo. ¿Tiene otros hijos? Sí, un niño aparte. O sea, en total tiene 3 hijos. Sí, sí. ¿Y cuánto gana? ¿Cuánto gana? Como unos 6.000 córdobas. Y no da nada. ¿Desde hace cuánto? Desde que nació, después nos juntamos, nos volvimos a separar y ya no me vuelve a pasar nada. Excelente. Déjanos sus datos completos, por favor, y su número de teléfono. Hay algunos padres que le dicen a las excónyuges o exesposas, yo no le debo nada a tus hijos, o al hijo no te debo nada. En realidad es una deuda económica, moral. ¿Cómo se debe solicitar eso? Bueno, en principio es una obligación moral, o sea, como padre. La verdad es que, como le explicaba anteriormente, se separan de las parejas y también quieren separarse de los hijos y no es así. O sea, eso es más que todo principios morales. Sí. Y de asumir su responsabilidad. En este caso, supongamos que él gana 6.000 córdobas y tiene 3 hijos, entonces de una u otra manera él debe de cumplir con darle a sus hijos. Y entonces ahí volvemos al tema que hablábamos al inicio de pequeñas pensiones de 500, 700, 1.000 córdobas. Pero aunque sean esas pequeñas pensiones, la ley te obliga, o sea, si vos no lo querés hacer de manera voluntaria, entonces la ley te obliga. Y ahí es donde se convierte en una obligación alimenticia, porque si no lo querés hacer de manera voluntaria, entonces la ley te obliga. Esa es otra cosa, cuando dicen yo no le debo nada a mis hijos, o sea, ¿cómo no? O sea, primero acuérdense que le debe la formación, usted lo tiene que educar, lo tiene que orientar, porque tiene que hacer de sus hijos hombres de bien para esta sociedad. Entonces, y también le debe ese derecho de los alimentos, o sea, es un derecho, tiene que usted darle, ser un proveedor para sus hijos. Entonces, es incorrecto que hombres digan de que no se le debe nada a sus hijos. Ya vamos a una pausa, pero antes quizás respondemos el mensaje de texto que leíamos anteriormente. Sí, en realidad hicieron muchas preguntas interesantes, pero hay uno que me llama la atención. ¿Cómo hacer? Dice, si este hombre le clavaron una pensión de alimentos y tiene 2 años que no la da. Entonces, eso yo creo que es una gran debilidad en nuestro sistema actualmente, porque a veces los juzgados de familia actúan y resuelven los casos rápidamente, pero después el problema está en cómo que se cumpla esa pensión. Ok, cuando ya está una sentencia y te obliga a dar una pensión de alimento y vos evadís esa obligación, entonces aquí cae en lo que se llama un apremio corporal. ¿Qué quiere decir el apremio corporal? El juzgado dicta una orden de captura y te obliga por la fuerza pública a comparecer al juzgado y te requiere y te dice pague. Si no paga, entonces usted cae detenido, cae preso. Entonces, ¿y cuál puede ser, como dice Xochitl, la debilidad del sistema? Que muchas veces la policía no está cumpliendo
con ese premio corporal. Con ese premio corporal, con dar el seguimiento a la orden de captura y de buscar. Pero ¿será que ya no tienen ellos esa facultad? Porque ¿a quién le llega esa orden de captura? Entonces, esa orden de captura llega al jefe de auxilio judicial de los distritos correspondientes. Okay. Y son ellos los que en su agenda de trabajo deben de establecer cuándo van a dar cumplimiento de esa orden de captura. Bueno, no se da. Si estuvieran las comisarías de la mujer y la niñez, yo creo que se cumplirían más. Sí, entonces... Sí, pero como ahora son... habría tal vez, creo yo, porque estaban especializadas en la materia, pero como ahora es auxilio judicial... Yo creo que es por temor a que se llenen las cárceles, porque hay tanta, ¿verdad?, demanda. Continuamos con más en Debates y Soluciones, más mensajes de texto. Muchísimas gracias a ustedes por participar, los queremos muchísimo. Dice por acá, buenos días, el padre de mi hijo es jubilado. Recibe pensión por mi hijo de 15 años, pero no la entrega íntegra, dice, solamente entrega 2.000 córdobas. Esa es la consulta que tiene sobre una pensión de un jubilado. Hola, yo demandé al papá de mis hijas y él nunca ha sido responsable con ellas. Cuando él quería llevaba 300 córdobas solamente. ¿Es conveniente eso? Yo tengo 2 hijas, nos dice por acá. La ropa que le compra mi esposo a sus hijas de su anterior relación, la ex la regala o se la pone para andar, porque considera que lo que el papá le compra es fea o vale poco. La ropa, sí, eso es lo que nos está diciendo sobre la ropa que le compra a sus hijas. Tengo una hija de 4 años, dice otro mensaje por acá, y ya hubo una resolución del juez y estableció relación de visita todos los fines de semana. Él ha cumplido y eso le ha causado trauma psicológico a la niña. La gente se equivoca, ese dinero no basta para los niños. En un niño se gasta demasiado y no creo que para mantener a otras personas ajuste. Bueno, para mientras contestamos esos mensajes. Ok, muy interesante también eso de la pensión de los jubilados, porque muchos dicen, pero a un jubilado se le puede afectar. Es el único derecho que priva sobre los demás, que es el de pensión de alimentos. Entonces, a un jubilado sí se le puede demandar y se le puede quitar de su pensión de vejez o de jubilado la pensión de alimentos. El problema ahí que radica o que veo de esa amiga televidente que dice que no se la da completa. Entonces habría que determinar si es que se le tasó una cantidad líquida mensual, por ejemplo unos 2.000 córdobas, o fue un porcentaje. Entonces yo recomiendo que cuando se hagan este tipo de pensiones de alimentos se deje establecido mejor que se deposite en la caja única del Ministerio de la Familia. Si es porcentaje, entonces si gana él 10.000 córdobas, el 25% de 10.000 córdobas y depositado en la caja única. Pero ¿qué sucede si esa mamá no retira ese dinero y le dice, te voy a dar y no lo voy a retirar y no quiero que me dejes a mi hija, a mis hijos y no lo voy a retirar porque para mí es poquito lo que me está dando? Entonces, bueno, ahí en ese caso ella estaría en un desacato, porque si ya existe una sentencia que establece de que la pensión de alimentos es el 25% sobre el salario y ya se dejó establecido la relación padre-hijo, y ella no cumple, entonces entraría en un desacato y vendría aquí otro juicio que se llamaría ejecución de sentencia. Entonces tendría que irse a ejecutar a los juzgados para el cumplimiento de esa obligación de que ella, porque prácticamente ella estaría cercenando el derecho de su hijo de no prestarle los alimentos necesarios y sobre todo cercenando el derecho de la relación con su papá o con su mamá. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Le escuchamos? Yo tengo una chavala de 14 años. El papá se llama Wilmer José Rodríguez Paguada, es de aquí de Ocotán, Nueva Segovia. La verdad que él a la niña no le da nada, tiene 14 años. No sé, él se le ha escondido a la chavala y todo eso. A mí me da mucho pesar por ella, porque ella siempre lo ha querido. La última vez yo fui al juzgado y nunca hicieron nada. Él se ha burlado, él dice que ni la policía, ninguna mujer le va a hacer a él que le dé a la niña. Él tiene 2 hijos más, pero con otros 2 hijos él es todo, pues, pero para su hija de 14 años no existe. Qué lástima. Y primero, no tenga pesar por su hija, hay que trabajar, hay que darle todo lo mejor a nuestros hijos e hijas. Y segundo, pues, quizá a veces por las leyes puedan evadirla, pero la ley de Dios, la justicia divina, es más difícil, más dura. Pero ¿qué puede hacer en este caso? Entonces, bueno, si ella dice que ya ha recurrido a los juzgados y no han hecho nada, insista.
insistir, insistir y nunca desistir. Es uno. Entonces, si ya no puede hacer nada para obligarlo a que cumpla con la pensión de alimentos, entonces la otra opción sería acudir para solicitar la pérdida de la autoridad parental. ¿Qué quiere decir esto? La pérdida de autoridad parental, uno de los requisitos es el abandono. En este caso, el abandono tanto físico como emocional. Si usted dice que ese señor no se ha relacionado con sus hijas en todo este tiempo, entonces ya él está en esa línea de cumplimiento para que se le decrete la pérdida de la autoridad parental. Y otro de los requisitos es que no cumpla con sus obligaciones alimenticias. Y si usted dice que no está cumpliendo, entonces ya lleva 2. La ley señala una serie de requisitos, no necesariamente tienen que cumplirse todo ello, con uno basta. Pero en este caso ya tiene agravante como son 2, y entonces puede utilizar la pérdida de la autoridad parental y la representación legal exclusiva. Pero ese padre desnaturalizado que no responde a su hija por su obligación va a estar feliz. Que la mujer diga, bueno, no me dé, y para colmo también le va a quitar la autoridad parental, ok, que se la quite, pero que no desista de su derecho de pedirle la pensión. ¿Por qué? Porque la que está no va a renunciar a eso también. Sí, muy acertada tu aclaración, y se me estaba escapando, porque a eso voy. El hecho de perder la autoridad parental no te inhibe ni te exime de la responsabilidad de tu alimento. Entonces vas a perder la responsabilidad de tener autoridad sobre tus hijas, y aparte de eso te van a obligar a siempre cumplir con pasar los alimentos, y es más, te van a mandar a un curso para escuela para padres, para que aprendas a ser padre, y si no cumplís con eso, incluso te puede caer hasta a un apremio corporal, que es... Eso sucede incluso, y qué bueno que trajese a colación apremio corporal o del arresto, porque independientemente que él esté en la cárcel, él cumple lo que el juez estipula, pero también tiene que pagar. No es que ya fui a la cárcel y ya no voy a pagar lo que la jueza me puso. Tenemos otra, ya explicamos esto, doctor, porque tenemos una llamadita. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Utilice la bocina del teléfono, no nos escuche por favor a través de la televisión. Adelante, gracias por llamar. Buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, adelante. En relación al tema, no estoy de acuerdo con el título de que mantienen a la expareja. Sí. Porque las pensiones aquí son bien bajas. La pensión que habla el señor de 5,000 debe ser una pensión de alguien que gana más o menos bien, y para 1 o 2 hijos. ¿Qué pasa? La madre, para poder... Sí, le estamos escuchando. La madre, para poder cubrir los gastos, tiene que ser una persona que trabaje. Así es. Sí, ¿algo más que agregar, por favor? Bueno, ya bueno, recordamos, por favor, cuando iniciamos, fue un ejemplo de una de las tantas pensiones que pueden haber pensiones incluso de 1.000 córdobas. Hay pensiones, doctor, yo me quedé asombrada, de 750 córdobas, hay pensiones, o sea, varía, porque a veces hay trabajo estable del excónyuge o la excónyuge, o hay trabajo inestable, hay trabajo diferente, porque a veces incluso se renuncia para no pasar, para deslindar de esas responsabilidades. Entonces fue un ejemplo, no es que todas las pensiones son de 5,000 córdobas, y aún así, como decía ella, sí estamos de acuerdo que no todo, ¿verdad?, va a llevar todos esos gastos que tiene pues un bebé, incluso un jovencito en adolescencia, uno que ya ingresa a la universidad. Son tantas etapas que los padres y las madres pues están con sus hijos, y por eso es la responsabilidad que se debe tener con esa pensión. Pero también quiero agregar algo, Odi, es que la amiga televidente dice, no estoy de acuerdo con el tema, pero es un reclamo que hacen muchos hombres que dicen, yo cumplo con mi obligación de dar la pensión de alimentos, pero ella no la está usando adecuadamente, la está malgastando, incluso está manteniendo otra pareja, y se da, lamentablemente se da porque hay malas madres que no crían bien a sus hijos. Hablamos de esto porque le dan maltrato físico, maltrato psicológico, y esto es muy común en los barrios. Oímos, oye, chaval, HP, les pegan, o sea, o a consumir licor con sus nuevas parejas. Definitivamente, el mal ejemplo. Entonces, precisamente por eso se quiso abordar de esta manera, porque sí se da
a lamentablemente esas madres que no están criando a sus hijos porque están muy enamoradas de sus nuevas parejas y descuidan su rol de madre y se convierten en compañeras de vida y probablemente por ahí pueden desviar el dinero que se le da para los hijos. Entonces sí queríamos hacer esa ¿Cómo denunciar eso y cómo hacerlo? Bueno, también yo quiero aclarar que el término fue un poco el lenguaje popular que se utiliza dentro de nuestros amigos televidentes, pero el término legal se llama derecho de supervisión de la pensión de alimentos. Okay. Entonces, ese término que ustedes vieron en su pantalla tiene un término legal que se llama derecho de supervisión de la pensión de alimentos, que es un derecho que puede uno recurrir ante un juez, es como una demanda, y uno solicita al juez de que rinda cuenta, es una rendición de cuentas. O sea, usted puede pedirle a su juez que le rinda cuenta. Para eso se puede auxiliar el juez de los trabajadores del juzgado a hacer un estudio psicosocial para que determine realmente si se está administrando correctamente la pensión de alimentos. Ok, perfecto. Entonces, de esa manera puede proceder cualquier hombre o mujer también que considera que está cumpliendo con la pensión de alimentos, pero que está siendo mal utilizada. Recuerde que aquí lo primordial es los hijos, las hijas, que cumplan con las necesidades que tienen los niños y las niñas. Así es. Ya última consulta para aquellas mujeres o varones, porque la pensión también tenemos que ser claros, no solo la va a dar el papá a sus hijos, sino también la mujer. Quien se quede con los hijos, ya sea la expareja, sea varón o mujer, es el que va a solicitar esa pensión alimenticia y va para los hijos e hijas. Pero quizá puntualmente orientamos qué documentos debemos llevar y qué es lo que tenemos que comprobar para esa rendición, porque entonces en este momento van a decir todo, yo le doy tanto y lo que se da es solamente para alimentos o va escuela, salud, va enfermedades, por decirlo así, recreación, vestimenta, útiles escolares anualmente que se invierte, eso va dentro de la pensión alimenticia. En la ley queda establecido que la pensión de alimentos debe de llenar todos esos requisitos, salvo que el juez establezca, como le explicaba anterior, de que con ese dinero no se puede ajustar a todos esos requisitos, entonces puede dejar él que los gastos escolares sean compartidos por iguales partes, 50 y 50%, que el medicamento o los gastos médicos que no cubre el seguro, también 50 y 50%. Sí. Entonces, en ese sentido, lo que puede documentarse como factura, con las compras en el súper, todo eso, entonces es necesario que una buena administradora lo lleve. Entonces, que si compra en el súper, tener la factura del súper. Si compra en alguna farmacia, tener la factura. Incluso los gastos de servicios básicos, agua, luz. Exacto. Entonces, esos son los documentos que se pueden presentar a la hora de una rendición de cuentas. Dice por acá, no solo en los barrios pasa, dice también en todos los ámbitos y los niveles, tiene toda la razón, pero en los barrios se escucha, porque como vive todo el mundo pegadito, ahí están escuchando al vecino. Y en los altos niveles, por pena, tal vez a veces no se comenta. No, y es que se esconden, o sea, viven tan encerrados que nadie se da cuenta qué pasa ahí. Pero quisiera despedirme con un caso de una amiga, porque dice que el hombre no le está dando a sus 2 hijos, y fue al ministerio y parece que pagaron por debajera y cerraron el caso. ¿Qué se puede hacer si una mujer considera que hubo injusticia y que hasta en los mismos juzgados como que hubo influencia? He visto muchísimos casos, lamentablemente. Y cierran los casos, imagínate. Denunciarlo, ir a la Comisión de los Derechos Humanos, denunciarlo. Acuérdense que derecho, y me gusta ese eslogan, derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Hay que denunciarlo y hay que insistir.